Muchas gracias, señor embajador, por esta oportunidad que nos da de tenerlo en esta entrevista para Bolivia TV. Con ustedes, con el canal y a través de ustedes más cerca de mi país. Bolivia llegó al Consejo de Seguridad el 1 de enero, han pasado 3 meses. ¿Cuál es su opinión con respecto al funcionamiento y al trabajo del Consejo? Bolivia ha sido muy crítica del Consejo de Seguridad desde hace mucho tiempo y cuando ingresamos al Consejo dijimos que íbamos a mantener esa crítica contra este órgano de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es una instancia anacrónica, es una instancia que no es transparente, es una instancia que tampoco es democrática. Está compuesto por 15 miembros que, según la Carta, representan a la totalidad de los miembros de la organización y tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Pero entre esos 15 miembros, 5 de ellos son permanentes, es decir, no se someten a ningún tipo de votación, están ahí porque la Carta lo dice, como producto de el resultado de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, y los otros 10 somos electos por la membresía. Pero no solamente estos 5 son permanentes, sino que además tienen el derecho a veto, es decir, que pueden bloquear decisiones aunque haya una mayoría en el Consejo de Seguridad. Eso hace que la estructura, el funcionamiento del Consejo de Seguridad, decía, sea poco transparente, antidemocrático, con miembros de primera y con miembros de segunda, pero al final de cuentas esa es la instancia que está vigente, que tiene esta responsabilidad en el marco del multilateralismo de resolver los problemas vinculados con la paz y seguridad internacionales. Entonces, nosotros estamos conscientes de sus limitaciones, pero eso es lo que marca el derecho internacional. Entonces, por lo menos esa es la base a través de la que debe desarrollarse el ejercicio de las relaciones internacionales. Recientemente se analizó la reforma del Consejo de Seguridad. ¿Cómo ve Bolivia los cambios en relación al número de miembros permanentes y no permanentes ante el Consejo? ¿Y qué opina usted con relación al veto? Bolivia tiene una posición sobre el tema. Creemos que hay un asunto mucho más importante que simplemente el ampliar el número de miembros o de que ingresen otros permanentes o no permanentes. Creo que uno de ellos tiene que ver con la presencia de las regiones en una instancia de esta naturaleza. África tiene 54 estados miembros de Naciones Unidas y no tiene ningún miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Lo mismo pasa con América Latina y el Caribe, que con más de 30 miembros en el en la Asamblea General, en la Organización de Naciones Unidas, tampoco cuenta con un miembro permanente en el Consejo. Pero más allá de eso, creemos que en muchos casos el Consejo ha sido instrumentalizado para bendecir, entre comillas, intervenciones militares, y en otras ha mostrado una ineficiencia que ha permitido acciones unilaterales. En ese sentido, nosotros vemos que si bien el debate sobre la reforma del Consejo es rica, creemos que estamos muy, muy lejos de encontrar un acuerdo y un consenso. Existen problemas incluso regionales para determinar qué países pueden o no ser parte como permanentes o semipermanentes del Consejo de Seguridad. Es un debate que ya lleva más de 20 años y después de más de 20 años ha avanzado muy, muy poco. Sobre la futura presidencia de Bolivia ante el Consejo de Seguridad, ¿cuáles serían las prioridades? Nosotros tenemos una prioridad general en nuestra presencia en el Consejo. Lo hemos dicho cuando estábamos en la campaña previa antes de ser electos, que es la defensa de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Ese es nuestro marco general, nuestro horizonte, es nuestra brújula para determinar las acciones que vamos a desarrollar, no solo en nuestra presidencia, en las presidencias que tendrá Bolivia, sino a lo largo de cada uno de los debates que tenemos en el Consejo de Seguridad.
Nosotros estamos trabajando todavía en los temas de la presidencia, los anunciaremos oportunamente, pero creemos que hay esos principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, no injerencia en asuntos internos, el principio de igualdad soberana de los estados, el principio de respeto al derecho internacional son básicos, son esenciales. Si es que no estamos de acuerdo en esos principios, entonces toda la estructura normativa del conjunto de Naciones Unidas se desmorona. En diciembre del 2015 se adoptó el Acuerdo Climático de París. Ahora en la nueva administración de Estados Unidos parece estar interesada en revertir este acuerdo. ¿Cree Bolivia que está en peligro la implementación del acuerdo? Creemos que los principales emisores de gases de efecto invernadero, los principales contaminadores en el planeta, que están ubicados en el hemisferio norte fundamentalmente, tienen una responsabilidad mayor para resolver el tema del cambio climático. Cambio climático no viene por casualidad, es producto fundamentalmente humano. Pero cuando uno dice eso parece que toda la humanidad fuera responsable del cambio climático. No, hay un sistema económico de consumo y de producción que genera el cambio climático. Y ese sistema es el capitalismo. El capitalismo que privilegia la mercantilización de todo, incluida la naturaleza, la madre tierra, etc. Y si es que no atacamos esas causas profundas, entonces los discursos, los convenios, los acuerdos van a encontrar sus limitaciones estructurales tarde o temprano. Y lo mismo pasa con temas vinculados con el desarrollo. Tenemos a 2/3 de los países de la humanidad viviendo en condiciones deplorables en términos de desigualdad y de pobreza. Pero la desigualdad y la pobreza están íntimamente ligadas también al sistema económico de producción y de consumo. Y ese sistema es el sistema capitalista. Ese sistema que promueve, por ejemplo, la desigualdad en la que 8 millones de personas, no 800,000 personas, no 8,000 personas, no 80, 8 individuos, 8 personas, tienen la mitad de la riqueza de los más pobres del planeta. Es decir, acumulan el 50% de la riqueza mundial. Esa desigualdad es una causa estructural de las condiciones en las que está viviendo el planeta. Hay tensión a nivel mundial en relación a la crisis que existe en Siria y la acción unilateral por parte de Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto y cuál es la propuesta de Bolivia ante esta crisis? Es un golpe muy duro. Es el golpe más tremendo que ha sufrido la Organización de Naciones Unidas en mucho tiempo. Porque ¿qué representa una acción unilateral? Una acción unilateral representa el desprecio absoluto de todas las normas de derecho internacional. La violación de la Carta de Naciones Unidas, del acuerdo en el que el mundo al que está comprometido para trabajar en pos de la paz y la seguridad internacionales. Cuando un Estado se arroga el derecho de convertirse en investigador, en fiscal, en juez, en jurado y en verdugo de una situación, entonces él es el resquebrajamiento más profundo de las estructuras del multilateralismo. Es el retornar a un panorama mundial en el que simplemente el más fuerte, el que tiene más armas, es el que va a prevalecer, anulando los principios sobre los que se asienta esta institución.
El unilateralismo, las acciones unilaterales son, por supuesto, la contradicción más clara del multilateralismo. Y creemos que lo que ha hecho Estados Unidos es violar la Carta de Naciones Unidas de manera flagrante, de manera flagrante. Han surgido varios países que lo han denunciado así, y es obvio que esa medida unilateral va a afectar no solamente a la Organización de Naciones Unidas, sino el cumplimiento de sus propósitos. Porque en una región tan complicada como el Medio Oriente, todo ese tipo de acciones lo que hacen es incrementar la violencia y desatar aún más situaciones en las que, por supuesto, se pueden convertir en aún más incontrolables y prolongar la solución política y pacífica de este conflicto. Vemos que el terrorismo está cobrando vidas inocentes a diario en diferentes ciudades del mundo. ¿Qué respuestas promueve Bolivia ante este flagelo? Antes de responder a esa pregunta, no sé si es que volveremos al tema de Siria. Yo creo que es importante señalar la posición de Bolivia sobre el uso de armas químicas. Bolivia condena sin excepciones el uso de armas químicas y creemos que los responsables deben ser procesados y sancionados. Por eso estábamos impulsando una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de los hechos que se han registrado en los últimos días, no solo en Siria, sino también en Irak. Creemos que es un atentado gravísimo al derecho internacional, a la dignidad de las personas, y es absolutamente inadmisible. Justamente el hecho de que Estados Unidos se convierta en juez y parte de ese tipo de conflictos debilita mucho la posibilidad de encontrar la verdad sobre este asunto. Sobre el terrorismo, por supuesto, es absolutamente condenable. Nosotros estamos viendo que en distintos lugares del mundo, no solo en el Medio Oriente, pero fundamentalmente en el Medio Oriente, también en el norte de África y en África en su conjunto, pero también en Europa. Hace pocos días, en la última semana, se han registrado atentados en Londres, San Petersburgo, Estocolmo, hace poco en París, en Bruselas, etcétera. Es decir, estamos viendo un fenómeno global. Hace pocas horas también en Egipto, un gravísimo atentado. Es un fenómeno global cuyas causas es imprescindible identificar. Hay muchas, muy variadas y complejas, que tienen que ver con condiciones incluso de ideología extremista en muchos sentidos. Pero lo que nosotros vemos es que una de las causas, no la única, pero probablemente una de las más importantes de lo que sucede en términos de terrorismo global, encarnado en grupos como el denominado Estado Islámico, o Daesh, o Al-Nusra, o Al-Qaeda, Boko Haram. Muchos de estos grupos tienen un origen común, y el origen común es el intervencionismo. ¿Sí? No estaríamos hablando aquí del Estado Islámico, con seguridad, de no haberse producido la invasión de Estados Unidos el año 2003 a Irak, con mentiras. Anunciaron que habían armas de destrucción masiva, luego se identificó que no había. Invadieron un país, desmantelaron la institucionalidad y crearon un vacío que fue inmediatamente copado por este grupo terrorista, que luego ocupó gran parte de Irak y gran parte de Siria y que se extendió por muchos lugares del mundo. Pero no solamente eso, sino que hasta la fecha se cuentan por lo menos 1 millón de muertos después de la invasión de Irak. 1 millón de muertos. Esa es una situación terrible. Entonces, esas son parte de las causas. El intervencionismo es una de las causas más importantes del surgimiento del terrorismo. Lo mismo pasa en Siria, porque hay que recordar que muchas potencias financian a los grupos que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad.
y que el dinero y las armas que han sido entregadas a estos grupos han terminado en manos de terroristas, del Estado Islámico, de Al-Nusra. Y lo mismo el intervencionismo en Libia, el hecho de utilizar, ahí instrumentalizar una resolución del Consejo de Seguridad para luego asesinar al jefe del Estado libio, a Gaddafi, también ha generado una terrible inestabilidad en la región. Entonces, el terrorismo tiene varias causas. Una de ellas, probablemente una de las más importantes, es el intervencionismo. ¿Qué hacer para luchar contra el terrorismo? 1, acabar con el intervencionismo. 2, tener una acción concertada de toda la comunidad internacional y fundamentalmente de las grandes potencias militares. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y por otro lado a Rusia, Irán, que deberían tener un frente común y coordinar acciones para combatir el flagelo del terrorismo que está provocando tanta zozobra en el mundo. El asunto es que si el terrorismo se va a utilizar como arma para acabar con el adversario geopolítico y no se van a establecer instancias de coordinación, como ha sucedido en otros momentos de la historia, entonces estamos hablando de un problema que no se va a resolver sino en décadas. No se va a resolver el tema del terrorismo y de la situación de inestabilidad en el Medio Oriente y lo que significa eso para el mundo en décadas, con las consecuencias no solamente en términos de terrorismo, sino en la gravísima crisis humanitaria que se ha provocado después de eso. Me refiero no solamente a los cientos de miles de muertos, los millones de heridos, a los millones de desplazados y refugiados en todo el mundo. Estamos viviendo, según Naciones Unidas, la peor crisis humanitaria desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso yo creo que es una muestra clarísima de un fracaso absoluto, lamentable fracaso de la comunidad internacional. Por último, señor embajador, cambiando el panorama a noticias más alentadoras para el mundo, hablemos sobre la paz en Colombia. El Consejo de Seguridad piensa visitar este país. ¿Cuál es la importancia del objetivo de esta visita? ¿Y cómo ve Bolivia la participación de la CELAC ante esta misión política especial? Sí, probablemente uno de los temas que lleva adelante el Consejo de Seguridad y que despierta optimismo es el vinculado con Colombia. Colombia, después de 5 décadas de una guerra, ha llegado a un acuerdo de paz difícil con las FARC y ha pedido que el Consejo de Seguridad lleve adelante una misión política para observar la dejación de armas, la desmovilización y todo ese proceso tan complicado. El presidente Evo Morales decía con mucha claridad que ahora viene la parte más difícil. La parte más difícil viene para la implementación del acuerdo de paz. Bolivia está acompañando este proceso no solamente en el Consejo de Seguridad, tiene efectivos militares en calidad de observadores en la región. Vamos a visitar el próximo mes Colombia para que el Consejo reciba información de primera mano de este proceso y pueda identificar los lugares, causas o condiciones en las que puede ayudar de mejor manera para la implementación de este acuerdo de paz. Es una señal absolutamente clara de que, a diferencia del resto del mundo, nuestra región, me refiero a América Latina y el Caribe, se ha constituido en una región de paz y que el escenario de CELAC es el escenario más propicio para nuestra integración, a diferencia de la OEA. CELAC es un escenario en el que podemos resolver de buena manera nuestras diferencias con objetivos comunes como es el de la paz. El Consejo solamente tiene 2 temas de América Latina y el Caribe en su agenda: Colombia y Haití. Y esperemos que en los próximos años
ambos temas salgan de la agenda del Consejo una vez que sean resueltos, y así América Latina y el Caribe será definitivamente una zona de paz, apegada al derecho internacional y con el objetivo de promover estos principios que lamentablemente en otras regiones del mundo están siendo violados de manera sistemática. Muchas gracias, señor embajador, por esta Muchas entrevista. gracias. Gracias. Si no le molesta, me gustaría coger unas imágenes de apoyo que el camarógrafo se haga allá. Ya. Y